Y estamos frente a la obra más impresionante de la ciudad de Barcelona. Vamos a conocer la Sagrada Familia. Cuando Gaudí empieza la construcción de la iglesia, este era un barrio muy pobre. Entonces, él decide poner todo hacia afuera, para que la gente, aunque no entrara en la iglesia, estuviera rezando. Y así es que pone frases dentro de la fachada, en las estructuras, pero de manera que la gente las pueda leer. Los santos también miran hacia afuera y todo lo que está hacia arriba, o sea, los colores que ornamentan las torres y la fachada, son de cristal de Murano. No son pintados porque, como estaban tan altos, él preveía que nadie los iba a limpiar ni a mantener. Entonces, con una visión muy acertada, los puso de vidrio y de esta forma se mantienen tal cual como en la época original. Y ahora vamos a dar una vuelta pequeña por los alrededores para ver lo que era el barrio pobre en la antigüedad, en la época de Gaudí. Lo que era el barrio pobre hoy se convirtió en una de las zonas más caras de la ciudad y, por supuesto, más visitadas. Cientos de miles de personas, millones de personas por año llegan hasta este lugar para ver la obra de Gaudí de todas partes del mundo, y entonces uno se para simplemente en este parque que es hermoso, que tiene un lago, cascadas, y puede ver y escuchar diferentes idiomas y gente de todas las culturas que uno se puede imaginar. Esto superó en mucho lo que quería Gaudí. Gaudí quería llegar con la iglesia, con la fe, hacia todas las personas. Él pensó en las personas humildes del barrio, pero sin embargo, hoy su obra está llegando a todas las culturas del mundo. Eso es algo de lo que Gaudí se hubiera sentido orgulloso si hubiera sobrevivido y no hubiera muerto en un simple accidente de tránsito atropellado por un tranvía en la década de 1920. Parece mentira que lo único que pudo haber terminado Gaudí antes de morir fue el campanario de una de las torres. Sin embargo, tuvo esa satisfacción porque la obra llevaba tanto tiempo que parecía que nunca se iba a terminar. Nos acercamos a la fachada, ya empezamos a sentir sensaciones. En este caso estamos frente a la fachada de la muerte y lo primero, una sensación realmente oscura. Y eso fue lo que logró. Además, él trabajaba con elementos reales. Todo lo que vemos es tallado en piedra. Pero los rostros de cada uno de los personajes, incluyendo las plantas e incluyendo los animales, son reales. Por ejemplo, vemos un burro. Ese burro, cuentan que eran unos gitanos que iban pasando con un burro frente a la catedral. Gaudí les compra el burro, hace un molde y con ese molde después talla la cabeza. Se ve también un soldado representando la matanza de los primogénitos. Y ese soldado, Gaudí lo representó con la cara de uno de los obreros. Ese obrero tenía 6 dedos. ¿Por qué hizo esto Gaudí? Porque dijo que una persona capaz de matar a un niño no era normal, y como ese obrero tenía 6 dedos, consideraba que tampoco era normal. Y así sucesivamente. Vemos, por ejemplo, la representación de la naturaleza. Aquí vemos más de 30 especies de plantas, lo que hace que muchos botánicos se acerquen a la fachada para reconocer justamente la diversidad representada por Gaudí. Esta fachada es impresionante, pero más lo es el interior. ¿Qué tenemos para decir de esto? Absolutamente nada. Las imágenes hablan por sí mismas. Observen lo que es la entrada de la luz. Nunca en ninguna catedral personalmente vi un trabajo de la luz que fuera similar a esto. Gaudí trabajaba con colores primarios y el verde, el amarillo, el azul y el rojo se pueden ver en las diferentes entradas de luz de la fachada. Es realmente
un espectáculo de colores que genera otra sensación totalmente distinta a la que teníamos en la fachada. La fachada posterior es la de la muerte y el interior refleja vida. Todo, absolutamente todo es una obra de arte dentro de esta iglesia. Y ahora vamos a detenernos un poco en el espacio. Las catedrales góticas tienen alrededor de 30 metros de altura en su nave central, en su parte más alta. Tengamos en cuenta que en esas épocas no existía el hormigón armado, no existía el hierro, por lo tanto todo lo tenían que hacer con piedra soportando el peso de la estructura. En la época de Gaudí también pasaba lo mismo. Entonces Gaudí empieza a diseñar este tipo de estructuras donde las columnas se van dividiendo cada vez en menor altura y se van ramificando, haciéndose cada vez más finas para aguantar la estructura, pero a la vez para ahorrar material. Esto también hacía que se pudiera elevar. Por lo tanto, las naves laterales tienen 30 metros de altura como las iglesias góticas grandes. La nave central tiene 45 metros de altura, la mitad más. Pero en el medio se llega a 60 metros de altura. O sea que es el doble de una iglesia gótica. ¿Y cómo lo logra? Justamente haciendo estas ramificaciones de las columnas. Si vemos, a medida que se elevan, se van abriendo como manos y dedos. Y es justamente parte del pensamiento orgánico de Gaudí, donde la naturaleza era su inspiración y la naturaleza fue la que lo llevó a generar estas estructuras. A tal punto, esta iglesia fue la vida de Gaudí, que dejó en su testamento, antes de morir, porque él no sabía que estaba enfermo y no sabía que se iba a morir, murió en un accidente, dejó en su testamento que cuando él muriera, su casa fuera vendida y ese dinero se utilizara para seguir con la construcción de la iglesia. Era todo para él. Decíamos que los últimos 15 años de su vida se dedicó exclusivamente a esto. Y no tenía familia, no tenía ni siquiera sobrinos, no tenía mujer. Resulta que él 3 veces estuvo enamorado y las 3 veces no pudo conseguir al amor de su vida. Fue así que directamente al final se resignó. E incluso, una de sus frases más conocidas es que he dominado todos los aspectos de la vida menos mi mal genio. Él mismo sabía cómo era su carácter. De hecho, cuando fue a conquistar a la primera mujer, que era una gran deportista, resulta que se demoró tanto por pensarlo y por tener sus dudas, que cuando lo fue a hacer ya se estaba casando con otro. Bueno, todo ese carácter y toda esa energía que hubiera precisado para conquistar a la mujer, la dedicó a la construcción de este edificio. Así que cuando uno entra, se imagina las horas y los días y los años y los meses que pasó Gaudí, porque prácticamente vivía aquí adentro. Y si vemos, la iglesia está absolutamente despojada de todo. Y ahora vamos a ver por qué. Gaudí era un filósofo. Así vivió toda su vida. Prácticamente vivió y murió en la miseria, dedicándose a esto, su gran obra. En el interior no vemos altares, no vemos capillas, no vemos santos. Todo eso él lo puso en el exterior, para que la gente común, los pobres de este barrio que circundaba en ese momento la construcción, pudieran verlo desde afuera sin necesidad de tener que acceder a la iglesia. De esta forma, cuando entramos, vemos un edificio absolutamente despejado y la misma estructura es la que forma el espacio interior.